Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Acaba de ocurrir uno de los más grandes terremotos que se hayan registrado en América Latina. Ecuador fue el escenario. Ocurrió muy cerca de la frontera con Colombia. Es decir, en otras palabras, nos salvamos por poco. Esto deja inquietudes sobre qué tan preparados estaremos, pero también en medio de todo eso hubo un hecho positivo, un hecho muy para destacar, y es la rápida reacción que pudo tener Colombia para colaborar con Ecuador, y no solamente lo rápido, sino lo efectivo y lo calificada que ha sido esa reacción, como se reconoce tanto en Ecuador como a nivel internacional. Carlos Iván Márquez es el director del Sistema General de Atención de Riesgos. ¿Qué hemos avanzado que nos haya llevado a poder haber reaccionado tan rápidamente y de esa manera? Bueno, pues en primer lugar, Colombia ha hecho un trabajo muy importante de adoptar una política de gestión de riesgo de desastres. Hacía falta una política que en el marco de una ley se echó a andar a partir del año 2012, con aprendizaje de otras situaciones de desastre. El último fue el fenómeno de la Niña. Eso dio para que en el marco de esta política se abordara el tema de lo que es conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Y echarla a andar en el sentido de estructurar todo un sistema, Sí. con responsabilidades y compromisos, con esquemas de evaluar lo que el contexto de Colombia tiene. Y eso ha hecho también que en ese sentido, para el caso específico del sismo que tuvimos el fin de semana, Sí, ¿cómo fueron esos primeros minutos? Colombia, nosotros sentimos el reporte que nos da el Servicio Geológico, es un soporte técnico. Medimos las posibilidades de impacto, porque ya cuando pasa de 6 y cuando ya llega a 7 y aquí 7.8, con un epicentro cerca a la frontera, genera un esquema de evaluación. Nosotros nos activamos. Rápidamente, en el marco de los consejos departamentales de gestión de riesgo, se hizo lo que llamamos un barrido. Y afortunadamente en ese barrido, en cuestiones de minutos, nos dimos cuenta que no había ninguna afectación por ese evento. Pero hay otra amenaza, que es como fue en la parte costera, la amenaza fuerte la de tsunami. Hoy nosotros tenemos una posibilidad con la DIMAR y con la Corporación OSO de hacer un análisis del impacto y si hay amenaza de tsunami. La evaluamos y rápidamente se le dice al país no hay amenaza de tsunami. Si fuera lo contrario, pues se activa los planes de evacuación. Eso es un avance grande, porque de hecho para cualquier situación nosotros activamos la disponibilidad operativa. En Colombia tenemos 16 grupos de rescate para intervenir cuando caen estructuras, que es el BREC, y están especializados de básicos, intermedios, e inclusive ya estamos entrando a hacer análisis de pesado. ¿Están en Bogotá o en distintas partes? Y están ubicados en varias regiones. En Bogotá tenemos un centro nacional logístico con equipos de primera tecnología. Los tienen también los bomberos de Bogotá. Tenemos también en Antioquia, en el eje cafetero. Y eso hace de que cuando se activa ese procedimiento, también las fuerzas de soporte se ponen a disposición, la parte aérea, la parte terrestre. Eso se colocó a disposición rápidamente. Al no existir la necesidad, afortunadamente, se baja. Y da también para que miremos a nivel regional, es mirar el impacto en la hermana República de Ecuador. Yo conversé con el presidente de la República el mismo día, sábado por la noche, y él, muy temprano, el domingo, tuvo los contactos como procedimiento de revisar qué había pasado en Ecuador y ofrecer la ayuda. Ecuador sí se dio cuenta que hacia la parte costera, especialmente en todo lo que tiene que ver con la zona de Manta, la zona de Puerto Viejo, la zona de Pedernales y demás, había una gran afectación. Eso hizo también para que nosotros ofreciéramos la posibilidad de acompañar en los primeros momentos de búsqueda y rescate. Sí, esta es la primera vez, me decía usted, que se manda un equipo tan completo, interdisciplinar y tan preciso.
¿Qué clase de equipo y cuándo se definió que eran 70 y no más? Pues este es un escenario que nos da la oportunidad de medir algunas cosas. Qué tan preparados estamos también para la respuesta organizada. Y eso dio, entendiendo que quien manda en los requerimientos es el país afectado. Entonces ellos pidieron, Ecuador pidió un apoyo en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Nosotros ya por preparación tenemos el inventario y eso dio para que se escogiera un primer grupo que salía desde Bogotá y otro complementario desde la frontera, estratégicamente, cómo podemos llegar, ¿no? Por aire y otro por tierra, pero con la especialidad en rescate en estructuras colapsadas que ya son inventario. A mí me preguntan y yo ya digo, entonces decimos fuertemente, aquí hay que llevar grupos, un grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas está en un promedio internacional entre unas 30 a 35 personas, porque van acompañados también de equipos de perforación, de iluminación, de detección, de todo lo que es hacer toda la parte de protección de ingreso, de ventilación, y además acompañados, además de los rescatistas, que saben de la operación, de un grupo de ingenieros estructurales y de personal médico, para que la operación sea complementaria. Entonces, eso dio para que nos activáramos y fuimos el país que llegó en las primeras 24 horas. El mismo domingo, en las horas de la noche, un grupo que movilizamos de Pasto, de Pasto, que se fue por tierra, y el que movilizamos desde Bogotá, estaban ya a disposición en 2 puntos que nos asignaron. Pedernales, que son los bomberos de Pasto, que están inclusive trabajando aún. Entonces eso dio y se despachan con autonomía. La autonomía es que estos grupos se van y no le van a causar ningún recargo al país. Autónomos en todo sentido, por 15 días inicialmente, y eso fue lo que el señor presidente Juan Manuel Santos le ofreció al vicepresidente de Ecuador, porque estaba el presidente Correa fuera del país, y ellos recibieron esa operación. Pero de acuerdo a la pregunta, ¿qué nos hace pensar en que salimos ordenados? Porque son grupos que ya están conformados. Antes teníamos que hacer una convocatoria, ¿qué tiene Cruz Roja? ¿Qué tiene Bomberos? ¿Qué tiene Defensa Civil? ¿Qué tiene la Armada? ¿Qué tiene la Policía? Hacer un grupo y entonces en eso puede usted durar no horas, sino varios días organizándolos después. Entonces hoy Colombia tiene capacidad de reaccionar en términos de horas con autonomía. Y además fue Colombia el único equipo exterior que pudo hacer rescates con vida. Pues Darío Fernando, cuando los grupos internacionales salen, el objetivo es salvar vidas. En muchas operaciones los grupos salen y no alcanzan a hacer una operación con resultado positivo. Se puede dar porque eso suele suceder. En este caso nosotros llegamos de primeros y es el primer grupo de apoyo internacional que hace un rescate con vida. Fue el rescate que se hizo en la zona de Puerto Viejo. Ahí se atendió a un señor, a un Pablo, que la expresión de él cuando fue rescatado fue tan positiva, vuelve a nacer, como le dice nuestro rescatista, sí, que ambos se llenan de alegría. Ese es un encuentro entre dos, reviven dos espacios, el que se salvó y el del grupo. Eso es una inyección que no tiene cómo medirse, y se dio a raíz de que se cumplieron con el procedimiento, los protocolos, sí, y hace que se tenga ese resultado de manera efectiva. Y pude ver cómo la gente alrededor aplaudía y gritaba "Gracias Colombia". Sí, en ese sentido hay mucha expectativa cuando un procedimiento arranca. Los procedimientos de rescate en estructuras colapsadas son muy minuciosas. Uno no puede decir que la persona está viva hasta que no la tenga estabilizada y haya hecho todo el tema de extracción y entregársela directamente a las autoridades de salud. Y aquí el protocolo se cumplió, de hecho la persona salió consciente, y es un procedimiento que se maneja allí. Si lo encuentran, mantenerlo consciente, darle muchísima moral para que él ayude, y ahí se cumplió el procedimiento, y eso hizo que la celebración
tanto por los rescatistas como por los que estaban alrededor, se sintiera de esa manera. Si se pudo tener un buen balance en esta operación internacional, si los resultados fueron buenos, la reacción tan rápida y tan efectiva, esto nos puede hacer pensar que si las cosas ocurrieran en Colombia, hoy estaríamos con mayor capacidad, muchísima mayor capacidad de reaccionar frente a los hechos naturales que en el pasado, donde hemos tenido muchas víctimas. Esa es una comparación que hay que hacerla, pero que, no, o sea, que uno quisiera que no ocurra. Sí. En el pasado inmediato hemos tenido algunos escenarios que ya se ha actuado. Por ejemplo, el año pasado en Colombia hubo un terremoto que afectó los departamentos de Santander y norte de Santander. Afortunadamente no hubo ni una víctima. ¿Por qué? Y se sintió en todo el país. Eso fue para el mes de abril del año pasado. Se sintió en todo el país y se hicieron todo el esquema de evacuación. Eso es un buen indicador, no solamente de los rescatistas, sino de la comunidad. Y allá en la zona de los dos Santanderes fue lo mismo, se cayeron, colapsaron las viviendas, que de hecho hoy ya estamos terminando de construir más de 600. Pero también recordemos que hace 2 años hubo una operación en Antioquia con el edificio Space. También hay otro elemento clave. Nosotros como sistema, en este caso el municipio de Medellín hizo una evaluación estructural, había una amenaza, dio orden de evacuación, evacuaron más de 200 personas del edificio, quedaron los trabajadores que están en investigación por qué no salieron, pero se hizo todo el trabajo de rescatar los muertos. Fue una operación, esta operación es de las más delicadas que pueden darse en estructuras colapsadas porque teníamos un edificio y unas torres que estaban en riesgo. Fue de las cosas más difíciles, pero lo sacamos adelante. Quiere decir que ya hemos tenido esos escenarios y en el caso que se llegara a dar algún evento, pues tenemos capacidad para responder. Tenemos también la capacidad de conectarnos con el mundo. Sí. Porque la gente dice, Colombia está preparada para un terremoto, un sismo de esa magnitud. Uno dice, somos menos vulnerables. Trabajamos en el tema de la preparación, trabajamos en el tema de la respuesta, pero también sabemos cómo pedir ayuda y cómo recibirla, que es otro tema importante para estos casos. Dios no quiera, pero si se presentara, estamos en otras condiciones para reaccionar, para salvar vidas. Porque la otra preocupación, esta semana me lo decía una especialista en alertas sísmicas del geofísico, Marta Calvache, pues la situación del Pacífico es la misma desde toda la costa pacífica, incluye a Colombia y de ahí para abajo a Ecuador. Las características que tiene este océano, las dos placas y todo lo demás que genera esa intensa actividad sísmica. Nuestras construcciones en el Pacífico, desde luego, no es que garantice la mejor resistencia para eso. Se construye, se está sabiendo que es tanto riesgo, ¿eso ha cambiado un poco? ¿Se está construyendo mejor? Mire, Colombia ha tenido un gran pecado de hace unos 50 años. Aquí hemos tenido construcción, aquí se ha construido el riesgo. Y tiene que ver en el tema de construcción estructural y ubicación de las construcciones, que se vive a diario. Pero también no nos hemos quedado allí. La ley 1523, que es la que genera esta política de gestión de riesgo, ya lo que ha hecho es generar también reglamentación para el uso del suelo y la construcción. O sea, para no seguir construyendo riesgo, o sea, no echarse uno a llorar sobre la leche derramada de que así somos sí. Y así nos quedamos. Entonces, eso que ha habido del pasado sí es una tarea importante que no hay que descuidar. Y por eso es clave que los alcaldes evalúen dentro de sus esquemas de ordenamiento territorial todo el tema de las construcciones que tienen en sus municipios. Pero en el tema que es del riesgo que existe, la amenaza que se tiene en el Pacífico, hemos trabajado. Nosotros hemos hecho trabajos de información comunitaria, hemos montado sistemas de alerta temprana en todo lo que es la franja del Pacífico, hemos realizado simulacros binacionales, inclusive con Ecuador.
Sí. Por eso también Tumaco. el trabajo que se está haciendo ahorita obedece al plan, a un plan de cooperación. El presidente Santos y el presidente Correa, dentro de los acuerdos binacionales, han metido el tema de la gestión del riesgo como línea importante. Hemos hecho simulacros, también lo hemos hecho con Perú y así a nivel de fronteras. Y eso ha hecho también que dentro de ese esquema trabajemos el tema de IDRL, que es la Ley Internacional de Respuesta en Desastres, como acuerdos de cómo intervenir rápidamente. De allí que hoy nosotros podamos movernos fácilmente porque es un protocolo entre la Cancillería de Colombia y la parte diplomática de Ecuador y por eso nos movemos. Entonces, Sí. es el tema, no hay que olvidar el tema de que sí es unas zonas preocupantes, uno ve el Pacífico, el esquema palafítico, el esquema de exposición, y eso no se puede descuidar, es una amenaza fuerte, pero estamos trabajando, hemos hecho el trabajo de capacitación, de simulación, hay que tener conciencia con la comunidad, hay que generarle conciencia a la comunidad que ella asuma también una responsabilidad y es algo que no podemos olvidar. De allí que cuando nos preocupa un sismo es por el tema del tsunami. La amenaza que existe en el Pacífico, lo que es Tumaco, Buenaventura, Tumaco fue destruida hace varios años por un tsunami, y eso no hay que olvidarlo. Pero sí hemos estado trabajando para que hayan rutas de evacuación, puntos de encuentro, sirenas, alarmas, siempre para que sean menos vulnerables. La calidad de la construcción es tan determinante que me decían también como comparando Haití con Ecuador, el terremoto de Ecuador en su magnitud es más grande que el de Haití. Sin embargo, Haití, los muertos superaron los 200.000 por las condiciones de construcción en ese país. Sí, Haití, lo que pasa es que Puerto Príncipe, dentro de su construcción y su forma, sí era una situación que con un evento como el que se dio no daba para más. Ahí todo quedó en el piso, se salvó muy poco. Acá en la zona de Ecuador, uno mira que es un sitio, y lo hablábamos hace un rato, turístico. Eso después del desarrollo de Manta, por el tema petrolero, por el Pesquero y tema todo. pesquero, dejan de traer el mejor atún, se volvió turístico, entonces la gente empezó a generar un turismo informal. Sí. Entonces tenga una casa, entonces pues, sirve de hotel, entonces le arrimaron un piso más o se ampliaron y eso construyeron riesgo. Y eso se paga cuando la naturaleza presenta eventos como el que se dio. Por eso todas estas cosas tienen que servirnos para que se tome la conciencia en el desarrollo. Yo iba a lo siguiente, si hay pueblos de nuestro Pacífico que estén en condiciones como las de Haití y que sean tan frágiles y tan vulnerables. Yo creo que en el Pacífico sí hay de hecho ahora se va a trabajar en el Plan Pacífico, proyecto de desarrollo que involucra todo ese esquema. Son 51 municipios que están involucrados en los departamentos. Son más de 450 millones de dólares que ya el gobierno a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial se está trabajando. De hecho, nosotros estamos coordinando ese esquema. O sea, Colombia ha visto al Pacífico como un escenario de pararle atención. El presidente Santos, en lo que yo he estado acá en el gobierno, he visto que él tiene ese interés y al entrar con este proceso obviamente va a cambiar, entre eso los temas de la vulnerabilidad, o sea que se está apuntando fuertemente pero no se puede descuidar porque una situación de amenaza de tsunami es en cualquier momento. Hoy tenemos afortunadamente estas posibilidades de medir con los esquemas de monitoreo, de hacer las alertas, de comunicarnos, pero hay que trabajar, esto es un proceso y nadie puede decir, nadie en el mundo, pero nadie puede decir que está preparado para un tsunami. Los japoneses los han vivido una y otra vez. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido en Japón para ver qué falló, porque cuando el sismo de hace 4 años, algo así, generó ese impacto, ¿por qué? Porque es que resulta que ellos calcularon y la naturaleza les recalculó y se les dobló. Entonces, pero sí son menos vulnerables, porque donde fuera otro país, era borrado. Lo que quedó fue porque tienen unas capacidades de resistencia, y es lo que hay que hacer permanentemente, conocer el riesgo, conocer la amenaza como tal
y convertirse cada día en menos vulnerable, que es lo que hace las obras, los sistemas de preparación comunitaria, los sistemas de alerta temprana, la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta no se puede perder nunca. Entre más amenazas existan de origen de la naturaleza o antrópicos, no intencionales, tiene que haber mejores capacidades para actuar, y eso es lo que se hace. No bajar la guardia. No bajar la guardia nunca. De los muchos riesgos que tiene Colombia, tsunami, terremotos en el Pacífico, en la zona andina, incendios forestales cuando hay verano, ¿cuál es, en ese grado de todos esos que te enumero, cuál es lo más riesgoso para Colombia? Yo pienso que Colombia tiene que, y le estamos poniendo mucha atención, es el tema de dos amenazas fuertes de origen natural. La amenaza sísmica es una amenaza fuerte, por eso se sacó la ley y la norma de la utilización de los terrenos. Por eso siempre le pedimos a los entes de control que nos acompañen para que en los proyectos de desarrollo de los municipios, las regiones, ese imperativo sea importante. Y el otro es el tema del tsunami. Tenemos el Pacífico con ese historial como tales, pero no se puede descuidar otras amenazas de origen de la naturaleza. El tema volcánico, el tema de los huracanes por la parte caribe y la parte hidrometeorológica, que Colombia es un país rico por su ubicación y por todo el contexto natural, pero así como es rico, la naturaleza también es una amenaza. Entonces el Pacífico, con todo lo que aporta, también nos trae la amenaza de tsunami, y también por ahí es donde entran el problema de hidrometeorológico, que es el tema del niño o niña, calentamiento o enfriamiento, claro, que es de variabilidad. Pero Colombia tiene 3 cordilleras, eso lo hace también más vulnerable al tema sísmico, y tiene todo un tema muy amplio de posibilidades con 2 ríos grandísimos y unos ríos que vierten por la parte de inundaciones. O sea, su riqueza es tan grande que hace que cada día tengamos que pensar en ser menos vulnerables. De allí que la política que está en marcha es adoptar mecanismos para ser menos vulnerables, y todo lo que se ha hecho en obras de infraestructura, todo lo que se ha hecho en el tema de creación de los grupos de gestión de riesgo departamental, toda la activación de los planes sectoriales. Hoy en Colombia, por ejemplo, abordar un tema cualquiera hacen de que bajo la política de gestión de riesgo los ministerios tengan su propio plan de contingencia. Eso es un avance importante. Por eso la gente por fuera nos ven, y al presidente le han dicho, ¿ustedes cómo han hecho? Entonces es lo que dice, una política que integra, y cada uno aporta, ¿no? Porque no es la unidad de gestión de riesgo la que hace todo, nosotros coordinamos, pero cada sector activa sus planes, y eso es lo que hace que en la medida en que se puede hacer prevención, alistamiento o atención, se puede hacer más efectivo el resultado. Qué curioso, tristemente curioso este país, ¿no? Que ha vivido en guerra, y además tiene tal cantidad de riesgos y de vulnerabilidades. Esto ha hecho entonces preparar a mucha gente en toda esta variedad de riesgos. No es lo mismo el que está capacitado para atender un incendio forestal, por ejemplo, que el que tiene que atender un tema de estructuras colapsadas. ¿Cómo se forma? ¿Cuánta gente hay en Colombia que pueda decirse forma parte de esta red en todas las disciplinas que hay incluidos? Y voy a incluirle aquí también a los CANES. Pues en este caso, nosotros hemos hecho un inventario. Son alrededor de 300.000 personas que están dispuestas de los organismos de socorro, las fuerzas militares, la policía y la complementariedad. La complementariedad es el tema logístico. Por ejemplo, tenemos banco de maquinaria, más de 1.200 máquinas para operar el tema de prevención o respuesta, que los operan el batallón de ingenieros del ejército y los operan los consejos departamentales de gestión de riesgo. Eso, por colocar un solo ejemplo. Tenemos centros logísticos que soportan, por ejemplo, si uno mira el tema de campamentación, por una cosa visual, para operar, hoy allá en Ecuador, en Puerto Viejo, tenemos un centro de operaciones, donde y cumple con los estándares inclusive internacionales. Naciones Unidas tiene de estos mismos equipos, nosotros antes era un sueño, y tenemos comunicaciones.
nos complementamos. La Policía Nacional tiene un sistema fuerte de comunicación para emergencias. La han comprado con recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos o con lo que fue Colombia Humanitaria. Entonces, eso es lo que ha hecho que se tenga, digamos, capacidad de respuesta integral, más las especialidades como lo que usted me menciona, que son los caninos. Ese binomio, que es una sinergia entre el perro y el rescatista. Los perros son magníficos, marcan puntos, pero además de eso hemos adquirido equipos de detección. Alguien nos decía que un equipo, una cámara de detección, ¿qué es lo que hace? Lo que uno dice es, esto es como cuando el médico se coloca el fonendoscopio y empieza a detectar. Sin entrar, empieza a encontrar. Aquí es lo mismo. Sin entrar a penetrar, bajamos hasta 30 metros y ahí se ubica si hay posibilidades de vida. Entonces, y además se establece si es niño o si es un adulto. Él empieza a establecer, da unos parámetros y esos parámetros ya usted define por la cámara, dentro del esquema, pues, sí, por el tamaño y demás, y por los latidos del corazón, es diferente de los latidos de un adulto menor a quien se está refiriendo, y por eso también se utilizan los procedimientos. Hemos tenido ese avance fuerte que hay que meterle dinero, y ese dinero es el que el gobierno de presidente, en este caso, le ha metido al sistema de gestión de riesgo, y eso hace parte de la capacidad que se tiene para la respuesta. Carlos Iván Márquez, nuevamente usted y todo su equipo han cumplido ante un reto, lo están haciendo en el Ecuador, seguramente allí permanecerán varios días y ojalá no tengan que hacerlo en Colombia, pero el hecho es que está claro que nos hemos ido preparando. Muchas gracias. No, pues qué bueno volver a intercambiar con usted, porque hacía rato no lo hacía. Además, lo hago con toda la tranquilidad porque su sensibilidad ante el tema humano no es por el trabajo, sino es de su expresión humana. Entonces, qué rico poder compartir este espacio. Y nosotros hacemos la tarea. En algún momento lo hicimos en la Cruz Roja, hoy estamos acá desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y lo rico es que, lo importante es que uno pueda servir de donde esté, pero con una mística humanitaria. Eso es lo que estamos haciendo, acompañados por todo un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que es un orgullo. Es un orgullo. Hace unos días tuve conversación antes de viajar a Ecuador a entregar unas ayudas con el equipo que estaba ya coordinando en las horas de la mañana, y da gusto darles el mensaje de que Colombia ha estado siguiendo los pasos y que han salvado una vida, y eso para nosotros, eso con salvar una vida y tener a la gente trabajando en el sentido, pues le da más ánimo de seguir en este proceso. Muchas gracias por la invitación. A usted, y él, Carlos Iván Márquez, hace esta mención porque en el pasado tuvimos la oportunidad, cuando él estaba en la Cruz Roja, de hacer unos trabajos muy importantes con las personas damnificadas por inviernos de entonces, de tantas cosas que nos han pasado en este país. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.